Y estoy muy contenta porque, vaya, nos invita el diputado Guillermo Santiago, que es un diputado muy, muy joven de Chiapas, para esta iniciativa que busca, o más bien, ya elevó a rango constitucional, a menos en la Cámara de Diputados, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Es uno de los grandes programas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es justo para atender causas, para darle a los jóvenes un sentido, que puedan estudiar, trabajar, que puedan adquirir experiencia profesional y dedicarse realmente a lo que quieran. Hoy me preguntaban ahí en la Cámara que qué opinaba de este programa y en resumidas cuentas es un programa que le puede ayudar a las y los jóvenes de México a cumplir sus sueños. Lo he platicado muchas veces cuando todavía, cuando recién dejé de estudiar la preparatoria, hubo un año en donde yo no podía trabajar y no podía estudiar porque no tenía dinero para pagar la carrera y no me aceptaban en ningún lugar porque evidentemente, ¿qué vas a hacer? ¿De qué vas a trabajar a los 19 años? Entonces, justo cuando entro en ese inter, me metí a una organización y empecé a hacer trabajo voluntario, etcétera, para adquirir experiencia profesional. Evidentemente no te pagaban ni un peso. Para adquirir cierta experiencia profesional, esto en el ámbito de, en ese momento yo quería dedicarme al servicio exterior de carrera, ¿no? Entonces me meto a esta organización y como parte de esta organización lo que me toca hacer es dar estos, pues liberar, ¿no? El servicio social de las carreras. Y empiezo a liberar servicio social y me acuerdo que los chavos cuando estaban en la carrera, ellos estaban muy emocionados porque juraban que saliendo de la carrera iban a ganar sueldazos, ¿no? De 50,000 pesos, 60,000 pesos. Y ya las universidades hacen estas sesiones, ¿no? Como de cierre de cursos, como para acercar a los jóvenes a la realidad. No sé si lo hagan todas, pero al menos esa fue en el TEC de Monterrey, en el Campus Puebla, que hicieron justamente esta sesión como para acercar a los jóvenes a la realidad y que les dijéramos a qué se iban a enfrentar. Y justamente les dije lo que ya había vivido y lo que vivían otros compañeros que ya se habían titulado, que estaban en pro de titularse. Y es que pues por mucho que ellos quisieran, en realidad no tenían la chamba que ellos soñaban cuando estaban estudiando, porque les dijeron en la carrera, parte de la estrategia de ventas para que vayas a uno, te termines estudiando una carrera en las escuelas privadas sobre todo, es justamente ese, que vas a terminar dedicándote a lo que tú has querido toda tu vida y que tu primer sueldazo va a ser de 50,000 pesos. Y otra en caso de realidad, cuando vas y tocas la puerta, empiezan incluso, y no me dejarán engañar aquellos que se dedican a recursos humanos, cuando empiezan a ver ciertos currículums de universidades como el TEC de Monterrey y demás, los empiezan a batear porque saben que los chavos van con una mentalidad de como si fueran a llegar a ser directivos y que van a llegar a ganar 50,000 pesos y no les gusta lidiar con ese tipo de personas porque no, el trancazo de realidad es esa curva de aprendizaje a veces es representa hasta pérdidas para una empresa porque la gente no llega bien consciente de que va a entrar a chambearle y no va a llegar a un puesto de directivo. Entonces, empiezan a sacar, ¿no? Los de recursos humanos, los que reclutan, empiezan a sacar varios currículums cuando ya identificaron que son de estas universidades y que van con esa mentalidad y no les dan chamba, o les dan ciertas chambas para que adquieran experiencia, pero evidentemente no es del rango al que se van a dedicar, etcétera. Entonces siempre hemos tenido este problema porque aparte es muy interesante, los mismos reclutadores te piden, ¿no? Para sus puestos de trabajo que seas joven, pero que tengas 5 años de experiencia profesional. O sea, prácticamente recién egresado, pero 5 años de experiencia profesional en el área al que vas a dedicarte, o sea, en el área laboral. Y dices, bueno, imagínense, ¿no? Lo decía en la plática en la mañana, pues si vas a tener experiencia profesional, no siempre va a ser en el área al que te estás dedicando. Pensemos en las ciencias, por ejemplo. ¿Cuáles van a ser tus 5 años de experiencia en mecatrónica? ¿Cómo le vas a hacer con tus 5 años de experiencia? Y esas carreras todavía te contratan más porque sí necesitan base laboral. Pero ¿qué pasa con los doctores, no? Que se tienen que aventar una residencia larguísima. ¿Qué pasa con los abogados? ¿Qué pasa con los licenciados en comunicación? ¿Qué pasa con los mercadólogos? ¿Qué pasa con todas estas carreras que tienen mucho más tiempo y que te piden justamente ser joven y bello, pero con experiencia profesional? Muchas veces los jóvenes para cumplir con esos, para poder pagar su escuela, recurren a trabajar en el sector de servicios, meseros, etcétera. Y eso no es realmente una experiencia profesional que vaya enfocada al área que vas a trabajar. Entonces, hemos tenido ese estira afloje es una realidad. Y este programa Jóvenes Construyendo el Futuro justamente busca resolver este problemita que tenemos. Pero también hay otro problemita con Jóvenes Construyendo el Futuro
Y a nosotros nos han llegado denuncias, he preguntado para tener testimonios, pero no se me ha hecho, en donde nos dicen que lamentablemente hay ciertos centros de trabajo que llegan a chantajear o más bien llegan a tener ciertos acuerdos, ¿no? Con los jóvenes, de decirles, pues tú nada más ven aquí a trabajar, pon tú, eh, es más, ni vengas a trabajar y me das a mí el 30% de lo que te va a mandar el gobierno y yo te doy el restante. Y se llegan a estos acuerdos y eventualmente los chavos pues acceden, no trabajan, pero les dan lana y eso sí ha estado pasando, pero no puedo decir que ha pasado al 100%, cuando en los hechos este programa, y lo he escuchado porque me he topado con chavos y con gente que ha sido beneficiaria del programa que me dicen de no haber sido por este programa, hoy yo no tendría trabajo. Entonces, justamente el elevarlo a rango constitucional hace que sea un derecho y no una dádiva, que no esté sujeto al condicionamiento o a la extorsión política, sino que es meramente un derecho al que tienen acceso todas las y los jóvenes. Y hoy, hace un ratito, con 473 votos a favor, de manera unánime, es decir, hubo un montón de inasistencias en la Cámara de Diputados, y lo puedo decir porque lo vi, había un montón de diputados que no fueron a trabajar el día de hoy, pero los que sí fueron, que fueron algunos del PAN, algunos de Movimiento Ciudadano, la bancada de Morena, etcétera, con esos votos se aprobó de manera unánime la reforma que vuelve constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ojalá vayan a trabajar los diputados más seguido, recordemos que son 500. Hay un par que decidió no asistir el día de hoy, pero aunque no asistieron con esas inasistencias y los votos del resto, ya pasó y esperemos. Parece que todo va a indicar que será igual en el Senado. Pero vamos a escuchar lo que nos dijeron los diputados más jóvenes de Morena. No son todos, obviamente hay muchos más diputados y más jóvenes de otras bancadas, pero esto es lo que nos dijeron sobre justamente este programa que se vuelve constitucional. ¿Cuál es la importancia de la iniciativa que se presenta el día de hoy? Pues hoy elevamos a rango constitucional el derecho que tienen las y los jóvenes de México de poder tener un apoyo mensual por arriba del salario mínimo a aquellos que no están estudiando o que no hayan sido contratados. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a garantizar que las juventudes de México puedan vivir con dignidad y capacitarse laboralmente, obtener esa experiencia laboral que tanto nos piden para poder ingresar a un buen empleo. Esto es un acto de justicia social. No hablamos de oportunidades, sino de derechos. La oposición, ¿cómo ha reaccionado a esto? Y te lo pregunto porque cuando estábamos en campaña ellos eran fans de los programas sociales y en los hechos no es así. Pues bueno, es la hipocresía del conservadurismo. Y digo hipocresía porque cuando han gobernado, lejos de apoyar a las juventudes, nos criminalizaron, nos persiguieron, nos hostigaron, nos golpearon. Ahora eso ha cambiado de manera radical. Es más, en el sexenio de Calderón nos dijeron ninis, nos estigmatizaron y nos hicieron responsables de la desgracia del país. Ahora eso ha cambiado rotundamente. Y algo que hay que decir, fuera máscaras. En campaña decían que los programas sociales eran lo mejor, pero ahora dicen que no hay que ayudar al pueblo porque más bien hay que ayudar a los empresarios porque las gotas caen desde arriba para abajo, lo cual es falso y está demostrado que eso no ha ayudado al país, sino que al contrario, nos caímos en la desigualdad profunda. Dicen que no va a alcanzar el dinero cuando se eleva a rango constitucional, que qué vamos a hacer cuando se sigan destinando tantos recursos que al final México no es tan rico como dicen. Pues eso es falso, ya lo demostramos. Decían lo mismo del presidente Andrés Manuel, que no iba a ajustar para el Tren Maya, para la refinería, para el aeropuerto, para la pensión de adultos mayores. ¿Y qué creen? Sí alcanzó. Y sí va a alcanzar ahora. ¿Saben por qué? Porque en el pasado no faltaba dinero, sobraban rateros. Y ahora hay un cambio profundo. Hemos acabado con la corrupción y seguiremos luchando con eso para que el recurso público se destine para el pueblo de México. Hay empresarios que han usado mal, nos han llegado muchas denuncias que le dicen a los chavos, te doy una parte, pero no vengas a trabajar y yo me quedo con el resto. ¿Cómo se puede trabajar para erradicar ese problema? Claro, es una tarea súper importante y ahora en el segundo piso de la Cuarta Transformación será robustecer los mecanismos para que podamos evitar y erradicar ese tipo de prácticas que se puedan dar en cualquier parte del país. Y lo más importante, que no existe impunidad, que aquellos que quieren cometer esta falta pues tengan la sanción correspondiente.
correspondiente. ¿Cuál es la importancia de la reforma que se está presentando hoy? Bien, pues esta reforma da la posibilidad a jóvenes de 18 a 29 años de que puedan capacitarse para el empleo y que puedan adquirir experiencia laboral. Justo esto es la importancia, ¿no? Que las juventudes a veces cuando buscan empleo, ahora es requisito la experiencia. Entonces, para que no tengan este pretexto, las empresas, los entes públicos, de cuando uno va a pedir trabajo, bueno, pues ya hay un programa social que te permite capacitarte y además te da un apoyo de más de 7,000 pesos mensuales, más aparte el seguro médico, que en este caso es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y que da la oportunidad para que los jóvenes puedan, a veces en las circunstancias en que tienen que salir de situaciones nocivas de su entorno, bueno, que puedan encontrar diferentes ámbitos de convivencia y de desarrollo y de poner en práctica, la posibilidad de poner a práctica sus habilidades tanto técnicas como blandas. ¿Tienen medido qué tanto ha cambiado Jóvenes Construyendo el Futuro la vida de los jóvenes que participan en el programa? Pues sí, es muy relevante porque, mira, por ejemplo, cuando los jóvenes salen de su capacitación para el empleo, primero existe la posibilidad de que puedan obtener un crédito a la palabra, y si los jóvenes luego, así como me tocó ver cuando me tocó coordinar ese programa en mi estado, luego los jóvenes se unían, se ponían de acuerdo y emprendían negocios en conjunto, ¿no? Y una gran cantidad de jóvenes que se capacitan para el empleo posteriormente ya se encuentran en las empresas donde se capacitaron para el empleo, ya se encuentran laborando. ¿Estos jóvenes, podríamos decir que este programa ayuda a que consigan sus sueños, a que los alcancen? Yo pienso que sí, algo que yo le decía a los jóvenes es que es muy importante irte a la plataforma, ver las alternativas que existen ahí y que puedas imaginar lo más raro o lo más difícil a lo mejor en nuestro imaginario colectivo, que pudiéramos decir, no, pues jamás podría trabajar, por ejemplo, con un gobernador. Bueno, hay que ir y decirle a la coordinadora del programa en la entidad que corresponda que a ti te gustaría ir y capacitarte en ese espacio. Si te gustaría estar al lado del gerente de una empresa trascendental en tema, por ejemplo, de tecnologías, bueno, vamos y digamos, oye, ve, apertúrame este espacio, y entonces elijamos estar ahí, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito de este programa, que lo que nosotros anhelemos es lo que podemos llegar a lograr. A nosotros nos han llegado algunas denuncias de jóvenes que dicen que algunas empresas han abusado, ¿no? O que la empresa les dice, dame un porcentaje de lo que te toca y no vengas. Y eventualmente esa es como que te entra el sinsabor. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué se puede hacer algo? ¿Qué tanto lo han medido? Justo hace un ratito yo les reclamaba a los priistas y a los panistas que ellos nos inundaron en nuestro país esta cultura de la corrupción, ¿no? Y que ha sido lo que hemos venido reconstruyendo, ¿no? Que la cultura ahora sea de la honestidad, porque el pueblo de México es bueno, dice el presidente. Nuestro programa está hecho, sus reglamentos, sus lineamientos, está hecho para que no se lleven a cabo actos de corrupción. Entonces, los actos de corrupción no se dan dentro de la normativa ni dentro de las plataformas del programa, son afuera, donde el tutor o el joven muchas veces accede a eso, ¿no? Y como mexicanas y mexicanos también tenemos una responsabilidad y tenemos que ser apegados al deber ser, a la ética. Entonces hay que apegarnos y hay que pedir estrictamente lo que dice el lineamiento y las reglas de operación de nuestro programa para que se sigan al pie de la letra. Y si hacemos eso, pues no había problema, ¿no? A la par de eso, ¿hay algo que se puede hacer desde la Secretaría del Trabajo? Los jóvenes que digan, es que esto está pasando, ¿tienen un lugar donde puedan ir? Sí, hay un espacio donde se pueden poner las quejas y los reportes. Están las oficinas en cada entidad y de inmediato, si tú vas y pones tu queja, pues se te atiende, ¿no? Y se da de baja a ese centro de capacitación de trabajo. Dice los legisladores de la oposición que no va a alcanzar el dinero, que al ser constitucional no va a alcanzar y que de dónde va a salir, y la queja siempre es de dónde va a salir el dinero. Bueno, es que ellos estaban acostumbrados a tener montos muy grandes porque se lo robaban, y nosotros ya les hemos demostrado que así no sucede en el gobierno de la Cuarta Transformación con el licenciado Andrés Manuel y con este relevo generacional que hoy está ocupando los espacios de relevancia y de toma de decisiones. Simplemente tenemos, como lo decía en mi discurso hace un momento en mi intervención, 132,000 millones se han invertido en materia de juventudes en tan solo un sexenio, en lo que va de este sexenio que ya está por terminar. Y bueno, tuvieron que pasar 30 años antes del 2019, donde ni 7,000 millones de pesos se invirtieron en materia de juventud. Entonces hay una diferencia entre trabajar desde el humanismo mexicano, desde esta economía moral, incluyéndonos a todas y todos en esta cuarta transformación. Claro que sí, y es diferente. Ellos no lo pueden creer
ver, porque ellos han vivido desde los privilegios y el conservadurismo. Uno cuando va casa por casa, territorio por territorio, es ahí cuando descubre la alteridad, cuando entiende el sentir de la población y se da cuenta, así como dice el presidente, el pueblo de México es bueno. ¿Cuál es la importancia de esta reforma? Esta reforma, además de darle justicia social a los jóvenes, garantiza que en nuestro país nunca más habrá un joven, una joven sin capacitación para integrarse al campo laboral. Esto es fundamental para terminar de consolidar la transformación y sobre todo asegurarles un futuro digno a nuestras juventudes. ¿Se ha visto un cambio desde que el programa se implementó hasta este momento para elevarlo a grado constitucional? Sí, claro. 6 de cada 10 jóvenes que han participado en el programa durante el sexenio hoy tienen un trabajo formal, hoy además tienen capacitación y la inversión que se ha puesto sobre este programa ha devuelto a la vez ha retribuido la inversión que ha hecho el Estado con los ingresos que nuestros jóvenes tienen. Dicen varios legisladores de oposición que no va a alcanzar el presupuesto, que cuando se eleva a grado constitucional y vaya, siempre el tema del dinero. ¿Hay manera de que el presupuesto alcance o ese es un riesgo? No, claro que alcanza, está estimado ya en la proyección que se tiene para el próximo sexenio, si no tampoco estaríamos pidiendo que se elevara a rango constitucional. Además de que, bueno, con la austeridad republicana, así como hace 6 años decían que no iba a alcanzar para pagar las pensiones de adultos mayores, les demostramos que sí, y en este sexenio vamos por más. ¿Cuál sería la diferencia hacia la prioridad o la atención a los programas hacia los jóvenes en este proyecto de la transformación en retrospectiva con lo que hacían los gobiernos del PAN o del PRI? Nunca estuvimos las juventudes en el centro de la política social del PRI y el PAN, todo lo contrario. Nos veían solamente como un adorno de la política pública, pero nunca en el centro del diseño del proyecto de nación que abanderaban. Eso ha cambiado en los últimos 6 años, hemos visto también el contraste y hoy sabemos que los jóvenes no son el futuro, son el presente y es por eso que estamos haciendo esta inversión desde hace 6 años para que nuestras juventudes tengan las oportunidades y la dignidad necesaria para trabajar. ¿Qué les podrías decir a los jóvenes que sueñan con trabajar en lo que están estudiando o que incluso sueñan con llegar aquí a San Lázaro? Que deben estar muy contentos porque vivimos tiempos históricos, tiempos sin comparación alguna. Las juventudes que acompañamos la transformación desde hace mucho tiempo, hoy vamos a hacer historia justamente para que nuestras juventudes vivan en un país más digno, en donde justamente los sueños sean una realidad y la dignidad sea una costumbre y un derecho constitucional. ¿Cuál es la importancia de esta reforma constitucional? La importancia de esta reforma constitucional es que eleva nuestros derechos de los jóvenes a rango constitucional, lo cual nos garantiza una mayor protección de nuestros derechos. Dicen que no va a alcanzar el presupuesto a hacer un programa social. La oposición se ha quejado mucho del tema presupuestal. ¿Crees que el presupuesto alcance? Claro que el presupuesto alcanza cuando no se lo roban, no como ellos. ¿Cuál sería la diferencia entre los gobiernos del PRI-PAN y Movimiento Ciudadano con los gobiernos de Morena cuando se habla de atención a jóvenes? La diferencia es clara. Andrés Manuel López Obrador, nuestro querido presidente, fue quien nos impulsó después de años y décadas de abandono de los gobiernos prianistas. ¿Podrías decir que hoy los jóvenes sí están representados? Claro que sí, los jóvenes están representados. Mi estado de Jalisco, el distrito 6 de Zapopan, está bien representado con una diputada joven. En Jalisco gobierna Movimiento Ciudadano y dicen que ellos son el partido de los jóvenes. ¿Qué les podrías decir a Movimiento Ciudadano? ¿Cómo gobierna Movimiento Ciudadano para los jóvenes? ¿Son prioridad? Ha sido lamentable porque en el estado de Jalisco los jóvenes nos hemos convertido en objeto de persecución del gobierno de parte de Enrique Alfaro. ¿Qué le podrías decir a los jóvenes que tienen sueños y que quizás con esta reforma podrían conseguirlos? Que alcen la voz, que luchen por sus sueños, que luchen por sus convicciones y que no se den por vencidos, que desde el Congreso de la Unión tienen aliados jóvenes y todos juntos podemos llegar y cumplir nuestros sueños. ¿Cuál es la importancia de esta reforma constitucional? La importancia es que a los jóvenes se les está garantizando un futuro y que se eleva a rango constitucional, que esto abona también a la política de seguridad de la Cuarta Transformación, en donde se respalda a las juventudes y con eso se garantiza que se eviten los temas de violencia a futuro. Entonces estamos contentos los
los y las diputadas de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena, por supuesto, Partido Verde, Partido del Trabajo, y estamos respaldando lo que nos mandató el pueblo. En tu estado, ¿podrías decir que este programa ha beneficiado, ha ayudado a los jóvenes, ha hecho esa diferencia? Por supuesto, por supuesto. A pesar de la demagogia y de los discursos que escuchamos antipopulares de parte de los diputados del PRIAN, hoy tenemos la garantía de que cada estado de la República, y por supuesto puedo decir que en Michoacán se ha trabajado bien con el programa, por supuesto, y hoy los jóvenes están avanzando. He escuchado muchos argumentos de la oposición donde dicen que no va a alcanzar el presupuesto cuando se eleve a rango constitucional, porque además progresivo y bueno, todo esto. Y ellos insisten en que no va a alcanzar el dinero y que se va a desfalcar al Estado. Es demagogia. Recordemos en los tiempos del PRIAN, el presupuesto definitivamente no alcanzaba, pero porque se iba en corrupción. Hoy se abona y se apuesta a las juventudes. Entonces, tenemos todo para avanzar. Es un gobierno progresista y hoy los diputados y senadores también de esta coalición, que es la coalición que apoyó el pueblo de México y que tenemos la aprobación de la mayoría del pueblo de México, pues estamos avanzando y estamos avanzando a pasos agigantados, porque estamos viendo cambios grandes. En un periodo de tiempo muy corto hemos avanzado diferentes reformas que garantizan el avance de la cuarta transformación. ¿Qué le dirías a las mujeres jóvenes que quizás con este programa podrían alcanzar sus sueños? Que tienen todo el respaldo de un gobierno que va a estar presidido por una mujer, la primer presidenta que hemos tenido en la historia de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, una presidenta feminista además. Así que todas vamos para adelante. Ahí está lo que nos dijeron algunos diputados federales por Morena. Buscamos a los más jóvenes, la neta, buscamos a los más chavillos, que son el nuevo relevo. Ellos son los que están en este momento en la Cámara, así que ahí tienen lo que dijeron sobre la reforma que eleva a grado constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.